el capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ustedes recuerdan que en el capítulo 3, el apóstol Pablo estaba haciendo referencia al ministerio de la predicación del evangelio. Ustedes observarían conmigo que inclusive el mismo titulito que tiene al principio del capítulo habla de ministro del nuevo pacto. Y hablaba de la diferencia que había entre el pacto mosaico, el pacto de la ley, y este pacto o pacto de la gracia. O sea, de cómo los hombres, pues a través del pacto que Dios establece con nosotros, por gracia podemos ser salvos pura y simplemente mediante la fe. La Biblia dice que somos salvos por gracia como un regalo de Dios, y esto mediante la fe depositada en su Hijo Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario. Antes los hombres se esforzaban en cumplir con una ley, la ley mosaica, la ley de Moisés, los mandamientos, la cual no podían cumplir de ninguna manera. Y todo lo que hacía la ley es señalarle aún más su pecaminosidad y su culpabilidad. Pero Pablo dice, el ministerio que nosotros tenemos es un ministerio que tiene una connotación nueva, particular, y que es un ministerio que pura y simplemente se establece y se distribuye a través de la gracia del Señor Jesucristo, mediante un mensaje específico que es el mensaje del Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo hace referencia al poder del evangelio en diferentes versículos. Por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 16, si ustedes lo ven conmigo, el apóstol Pablo dice que este evangelio es para algunos olor de muerte y a otros es olor de vida. O sea, algunos son predicados, y cuando son predicados estas personas pues rechazan el evangelio y prácticamente se impregnan de una especie de olor a muerte. Pero habla aquí también de cómo el Señor obra iluminando el entendimiento a fin de que las personas puedan recibir el evangelio, cómo las personas pueden al recibir el evangelio ser liberados del pecado en el versículo 17, y también de la transformación que se produce en cada una de las personas que reciben el mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en este capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando de esto mismo, o sea, del ministerio de predicar el evangelio. No es de otra cosa de lo que está hablando el apóstol Pablo. Y cuando habla del evangelio, habla de él como algo muy preciado, algo precioso, un gran tesoro. Y ese es el énfasis que queremos poner esta mañana. Queremos poner el énfasis en el valor que tiene el evangelio, el valor que tiene para Dios y el valor que debe tener para cada uno de nosotros, y el valor que efectivamente tiene y representa para cada uno de los que han confiado en Jesucristo y han recibido el mensaje del evangelio y han creído en él. Y esto es precisamente lo que nosotros vemos. En el primero de los versículos que hemos leído esta mañana, excúsenme que estoy muy distraído, así que en su interior oren para que yo pueda concentrarme en el mensaje. Pues en el primero de los versículos que tengo esta mañana, vemos que dice aquí el apóstol Pablo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿qué dice él? No desmayamos. ¿Por qué? Porque el ministerio de la predicación del evangelio, que él considera que es un tesoro muy precioso, muy preciado, ha sido precisamente encargado a los que el Señor le llama sus ministros o ministros del evangelio. Y es muy interesante esto, porque cuando nosotros pensamos en los ministros del evangelio, inmediatamente decimos, bueno, ahí están el pastor, están los evangelistas, están los misioneros, están todas aquellas personas que han dejado todo para dedicarse a predicar el evangelio. Esos son los verdaderos ministros del evangelio. Bueno, en cierto contexto sí.
En el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo, sí lo era, porque él estaba hablando de su ministerio y del ministerio de aquellos que andaban con él en sus viajes misioneros predicando el evangelio a toda criatura. Sin embargo, en un contexto más amplio nos damos cuenta nosotros que bíblicamente el predicar el evangelio o el ministerio de la predicación del evangelio está realmente atribuido tanto a ti que te convertiste el mes pasado, como a mí que me convertí hace 30 años, como al propio apóstol Pablo cuando estaba predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El término evangelista está compuesto de dos palabras. Esta palabra griega es evangeliste y es elistet o alistet. Y esto significa la composición entre la palabra ángel o misionero, evangelista, ¿verdad?, y la palabra bueno o bien. Por lo tanto, si quisiéramos transliterar el término evangelista, lo que estamos hablando es de una persona que es un mensajero de lo bueno. Y así se define el evangelio, como lo bueno que viene de parte de Dios, las buenas nuevas que vienen de parte de Dios para la salvación de las almas. Consecuentemente, si lo vemos desde ese punto de vista, como realmente es, nos podemos dar cuenta que es cierto que nos alude a cada uno de nosotros, los creyentes, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que somos verdaderamente personas beneficiadas por el tesoro del evangelio, pues nos alude directamente cuando el Señor Jesucristo da una gran comisión a todos sus discípulos. Cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 16, y por el mundo predicad el evangelio a toda criatura, se lo está diciendo a todos aquellos que vendrían detrás de él, a todos sus discípulos. Y en ese mismo contexto el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere, dice, será condenado. O sea, el evangelio es la vía, la forma como las personas ejerciendo fe en ese mensaje, en esa palabra, pueden ser salvas. Y esta encomienda no era exclusivamente de los 12 apóstoles, era para todos aquellos que vendrían también después, aquellos que creerían en él y que a su vez se constituirían en ministros del evangelio. El apóstol Pablo habla de esto en muchas ocasiones. Específicamente Pedro hace énfasis en esto en Hechos capítulo 8. Porque ustedes recuerdan que había una persecución muy grande que en Hechos capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8 comenzó a sucederse en aquellos creyentes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y cuando vino esta gran persecución a raíz de la muerte de Esteban, primer mártir, pues ¿qué sucedió? Que tuvieron que salir huyendo de Jerusalén y de toda la Palestina. Los creyentes, los cristianos tuvieron que salir huyendo por la persecución de parte del Imperio Romano, y en consecuencia fueron trasladándose y dispersándose por diferentes partes del mundo conocido entonces, o sea, todo lo que era Asia y Europa. Y es muy interesante que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 4, que los que fueron esparcidos, los creyentes que fueron esparcidos por causa de la persecución que había en la Palestina, ¿no?, pues en consecuencia fueron predicando y esparciendo, anunciando el evangelio por todas partes donde iban llegando. ¿Por qué corrió tanto el evangelio en el primer siglo de la era cristiana? Pues precisamente por eso, porque los creyentes que se convertían se apropiaban de la encomienda que tenían de parte de Dios, de decirle a otros lo que ellos conocían, de dar por gracia, gratuitamente, como un regalo, la información que ellos habían recibido y las que había transformado sus vidas y las que había salvado sus almas. Entonces había una perspectiva de urgencia, por así decirlo, de aprecio a aquel mensaje que lo consideraba realmente un tesoro por excelencia. El evangelio es un tesoro sin lugar a duda muy preciado, muy precioso. Vamos a hablar de eso todavía un poquito más en breve. O sea, no hay cosa más valiosa que un mensaje que se dice por palabra, porque es el mensaje que puede transformarnos, el mensaje que puede cambiarnos, el mensaje que puede hacernos nuevas criaturas, el mensaje que trasciende para vida eterna. Y este mensaje es un mensaje que está encomendado tanto a ti como a mí, como lo fueron a los apóstoles. Un mensaje que debemos nosotros transmitir donde quiera que estamos. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere, entonces no tiene ninguna esperanza. Por eso hay que predicar el evangelio. Ministros, dice el apóstol Pablo, teniendo nosotros este ministerio,
según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. En otras palabras, seguimos adelante, predicando el Evangelio una vez y otra vez, a todo el que podemos, testificándole de nuestro Señor Jesucristo y del perdón que hay en Él. No desmayamos porque tenemos este ministerio encomendado. El segundo aspecto que yo quiero enfatizar está en el próximo versículo, en el versículo 2, cuando el apóstol Pablo indica cuál es la manera como él presentaba el Evangelio. Síganme si ustedes quieren en sus Biblias. Él dice en el versículo 2, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El Evangelio solamente puede ser presentado con eficacia de una sola manera. Y esta es de una manera transparente, de una manera clara. Él habla acá que sin ningún tipo de ocultamiento, sin ningún tipo de argucias o astucias o adulteraciones, él estaba presentando con pureza el Evangelio. ¿Y de a qué se refiere esto? Se refiere sin lugar a duda al hecho de que muchas veces distorsionamos el Evangelio cuando queremos complacer al auditorio o al oyente. Y esto es un lujo que no podemos darnos ninguno de nosotros los que somos creyentes y consecuentemente hemos sido constituidos en ministros del nuevo pacto, ministros del Evangelio. Si yo te voy a presentar el Evangelio a ti, tengo que decirte exactamente lo que Dios dice. Si yo te digo un poquito más o un poquito menos, ya no estoy presentándote pura y simplemente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaría yo utilizando mi mente, astucia, adulterando, cambiando la palabra de Dios. Y esto es algo que el apóstol Pablo decía, de ninguna manera nosotros lo íbamos a hacer. Él dice, de ninguna manera. Dice, renunciamos a todo lo que sea oculto, a todo lo que pueda ser motivo de vergüenza. Dice, nosotros no adulteramos la palabra de Dios. A veces queremos ser más sabios que Dios. Queremos decir, bueno, yo voy a presentarle el Evangelio a una persona, pero se lo voy a poner pintadito de rosa para que lo acepte. Dios no necesita que lo ayudemos. Si Dios va a salvarte a ti, si Dios va a perdonarte a ti, Él te va a dar fe para que tú creas precisamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal cual Él es. No se llega a Jesucristo mediante palancas. Se va a Jesucristo de una manera directa. No se necesita la capacidad, la inteligencia o la destreza humana para presentar el Evangelio. Ustedes van a ver dentro de un ratito que todo lo que se fundamenta, la exposición del mensaje del Evangelio es en el propio poder de Dios. En el propio poder de Dios. Consecuentemente, hermano, cuando tú vayas a predicarle a una persona que debes hacerlo, que estás haciéndolo, tienes que decir exactamente lo que dice la Biblia. De ahí la importancia de que conozcas las Escrituras, de ahí la importancia de que tú señales en tu Biblia cuáles son los pasajes que tú vas a utilizar para llevarle el mensaje del Evangelio a otra persona. Porque si no, tú no vas a ser de ninguna manera fructífero, porque no se trata de religiones, se trata de transformaciones que el Señor hace por el poder de su propia palabra, siempre y cuando nosotros seamos fieles en la manera de presentarla. Y de esto es que se trata precisamente. ¿Saben algo? Desde el primer día en el cual el Señor me concedió la oportunidad de predicar el Evangelio, y no fue a través de un púlpito, sino casa por casa, mi gran temor y mi oración permanente al Señor era, Señor, que yo no diga nunca nada que no sea lo que tu palabra dice. Que yo no me tome la licencia o la libertad de añadir, de endulzar, de mezclar, de contemporizar, de acomodar la palabra tuya, sino que sencillamente yo me convierta en una especie de megáfono, repetidora, ¿verdad? Repetidor de lo que tu palabra dice. De ahí la importancia de memorizar las Escrituras tal cual son, tal cual son. Por eso el apóstol Pablo decía que él de ninguna manera iba a predicar el Evangelio, iba a llevar a cabo el ministerio de la predicación adulterando la palabra de Dios, sino que por el contrario lo haría siempre apegado estrictamente a lo que la Biblia decía. Habla aquí de sino por la manifestación de la verdad y con la conciencia plena, como dice al final del versículo 2, de que cada vez que se para delante de una persona, y no estoy hablando de un púlpito, estoy hablando de en un rincón, en la calle, en la oficina o donde fuera, y le habla de nuestro Señor Jesucristo y le presenta el Evangelio, lo está haciendo bajo la mirada de Dios. Por eso dice él de una manera muy clara, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, él enseñaba el Evangelio de una manera clara. Un mensaje sencillo, tan sencillo como lo hacían los apóstoles, diciéndole a los hombres que si no acuden a Jesucristo
y claman a Él por el perdón y la vida eterna, no tendrán ninguna oportunidad de salvación. Pero que sin embargo ya Cristo pagó por nuestros pecados. Ya Cristo murió en la cruz para sustituirnos a nosotros. Ya Cristo ascendió en el cielo y en el cielo está con los brazos extendidos e invita a todos los hombres en todo lugar, en todo tiempo, a que se arrepientan de sus pecados y acudan a Él para ser limpiados de sus pecados mediante la sangre que Él derramó en la cruz. Dice la Biblia que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ese es el mensaje del Evangelio, apegado a la verdad. Si lo hacemos con fidelidad, delante de Dios, sin adulterar la verdad, sino por la manifestación de la verdad, si lo hacemos sin argucia, sin astucia, sin adulterar la palabra de Dios, Dios va a prosperar su palabra, Dios va a bendecir su propio mensaje, Dios se va a glorificar y nosotros solamente vamos a hacer lo que teníamos que hacer como ministro de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres una ministra de Cristo y tú también lo eres. Y tú también, y tú. O sea, lo somos porque tenemos el tesoro. O sea, lo que se necesita lo tenemos, el precioso tesoro del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, que habla mucho el texto sobre esto. Cuando habla de este tesoro, el tesoro del Evangelio, el versículo 3 lo describe diciendo, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, ¿y qué dice luego? Algo penoso. Dice, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Señores, a veces nosotros los creyentes no somos suficientemente misericordiosos cuando vemos a alguien que rechaza el Evangelio. Y no nos damos cuenta de que no pueden dejar de ser incrédulos. No pueden. Como nosotros no podíamos por nosotros mismos. Nosotros no podíamos hacernos a nosotros mismos creyentes. La Biblia presenta de una manera tan clara acá que hay una influencia satánica, demoníaca, que está sobre todo aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón, sobre todo aquel que no es un creyente, aquel que es un incrédulo. Y la incredulidad es algo que va mucho más allá de sus posibilidades, porque tú o crees o no crees, tú no decides creer, tú no decides creer. A veces queremos empujarle a una persona el Evangelio diciéndole, cree, pero es que no puede creer, porque para creer necesita una gracia particular. La gracia del Señor, que es la única que puede hacerle escapar de la ceguera espiritual, de la catarata espiritual de la que hablábamos hace un par de domingos. La ceguera, el velo que tienen. Como decía el apóstol Pablo en el capítulo 3 al final, dice, el velo no descubierto, el cual solamente Cristo puede quitarlo. Y no ningún hombre, no ningún ministro de nuestro Señor Jesucristo, sino el propio mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez te va a parecer un poquito rudo de mi parte, tal vez algo de poco tacto, pero tengo que ser consecuente con lo que estoy predicando. Si tú no te has convertido a Jesucristo, o sea, si tú no crees en el Evangelio, si tú no has creído y en consecuencia has actuado en fe, entregándote a Jesucristo, pidiéndole perdón y salvación, si todavía permaneces en incredulidad, si tienes reserva, si no has nacido de nuevo, si no tienes vida espiritual, si no tienes la certeza de que si mueres hoy vas a estar en la presencia del Señor, porque eso es por fe que lo recibimos. Yo sé que es rudo, pero lo que pasa es que Satanás te tiene en su mano. Satanás te tiene ciego. Pero es una ceguera que va mucho más allá de la vista, es una ceguera mental. Como dice el texto acá, dice, el Evangelio entre lo que se pierde está encubierto. Si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden están encubiertos. Y esto es precisamente lo que Satanás quiere, que te pierdas para siempre, que caigas en la condenación eterna, en el infierno eterno, donde no haya ya más oportunidades, porque en esta vida tienes tiempo hasta tanto el Señor te la conceda. Ni siquiera hasta tanto vivas, sino hasta tanto el Señor te conceda
Porque hay algunos que en su incredulidad impenitente, pues llega el momento en que el Señor cierra la oportunidad. Pero hermanos, amigos míos, la influencia de Satanás sobre las mentes de los incrédulos es terrible. Dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Se trata del Evangelio. No le resplandece la luz del Evangelio. El Evangelio es algo que son como faroles, spotlight, que de un momento a otro la gente dice, ¿cómo? ¿A través de qué? De un mensaje. El mensaje de que en Jesucristo hay perdón de pecado. El mensaje de que es necesario arrepentirse y convertirse a Cristo. Es un mismo mensaje. El mensaje de la salvación, de las buenas nuevas que nos trae el Salvador, Cristo Jesús. Y ¿saben una cosa? Es rudo, es tosco, tal vez poco táctico, tal vez poco astuto, pero tengo que decirte que si no puedes verlo con claridad y creerlo, es porque el Dios de este siglo, Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado tu entendimiento. No quiere que te resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, no quiere que entiendas el Evangelio. Pero no se trata de entender, se trata de entender. Y no se trata de entender, se trata de entender. O sea, son ambas cosas que funcionan al mismo tiempo. Dios obra en las mentes y en los corazones a fin de que una persona sencillamente reciba en fe el mensaje de salvación y en consecuencia entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla del resplandecer la luz del Evangelio. En Juan capítulo 3, vayan conmigo allá, el versículo 20, del versículo 20 en adelante nos habla sobre esto. Juan capítulo 3, ustedes conocen ese pasaje, por favor búsquenlo en sus Biblias y enséñenselo a los que están al lado suyo. Juan capítulo 3. Fíjense cómo dice acá en el versículo 16, Juan 3, 16. Búsquenlo en sus Biblias, son de los versículos que ustedes deben tener señalados. Y si no, hoy es un buen día para señalarlo. Enséñele a su vecino ese texto si no tiene él su Biblia o ayúdele a buscarlo. Y fíjense, estamos hablando de cómo la luz del Evangelio debe resplandecer en la vida de una persona. Y si no resplandece porque Satanás lo impide, y es algo que sencillamente la persona no puede evitar, pero que Dios sí puede cambiar. Y fíjense cómo dice acá. Estamos en Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Lo tienen? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda. Sin embargo, leímos hace un rato que el apóstol Pablo decía, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice, ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué? Porque Cristo precisamente se presentó como la luz del mundo, el Salvador del mundo. Sigo leyendo. Versículo 3, versículo 18. El que en Él cree, ¿lo tienen? No es condenado. ¿De quién está hablando? Del Hijo de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todavía enfatizo algo más. Versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Simplemente no le resplandece la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la propia imagen del Dios eterno, porque el Dios de este siglo se lo impide, lo ciega. Y en consecuencia lo que hacen es ocultarse tras las tinieblas, no aceptar la luz del Evangelio, no aceptar a Jesucristo para poder permanecer llevando la vida de pecado que han llevado hasta entonces. La luz vino a este mundo, Cristo vino al mundo, pero los hombres han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo no quiere venir a Cristo, no quiere venir a la luz. Y el diablo se ocupa de que permanezca en esa forma, como tratando de todas formas que no
acepte, no comprenda, no acoja el mensaje del Evangelio, el tesoro del mensaje del Evangelio. Cuarto punto, versículo 5. Este mensaje del Evangelio consiste en la presentación de nuestro Señor Jesucristo como Señor. ¿Saben por qué algunos no tienen eficacias? ¿Por qué predican y no se convierte nadie? ¿Saben por qué? Porque no predican a Jesucristo como Señor. Predican a Jesucristo como una muleta. Ven a Jesucristo para que Él te ayude, para que tus problemas se resuelvan. Ven a Jesucristo para que tú tengas paz en tu corazón. Ven a Jesucristo para que... Eso es usar a Jesucristo como muleta. Pero el mensaje del Evangelio es el mensaje que presenta a Jesucristo como Señor. Versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos por amor a vosotros. O sea, el apóstol Pablo dice, lo que yo predico en el Evangelio, este mensaje glorioso, dice que lo presentamos sin adulterar la palabra de Dios, que lo hacemos de una manera transparente, de una manera íntegra, en el cual nosotros tratamos de presentar a los hombres la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, este mensaje que yo produzco, dice, de ninguna manera nos presenta a nosotros, sino que presenta a Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y este mensaje tiene que presentar a Jesucristo como Señor, porque Él no es otra cosa, es Señor. Jesucristo no es algo que tú añades a tu vida. Jesucristo es alguien que tú recibes en tu corazón para que tome control y poder total de tu existencia. Para que venga a enseñorearse de ti. Mientras tanto tú estás de tu cuenta. Hasta tanto tú no vienes a los pies de Jesucristo, hasta tanto tú no recibes el perdón y la salvación que Él te da, hasta tanto Él no se enseñorea de ti, hasta tanto tú estás de tu cuenta. Pero el mensaje del Evangelio demanda la advertencia a los hombres que cuando reciben el perdón están recibiendo concomitantemente el señorío de Jesucristo sobre su vida. Por eso la invitación es a recibir a Jesucristo como Señor de sus vidas y como Salvador de sus almas. Estamos tan dispuestos muchas veces a recibir a Jesucristo como Salvador de nuestras almas, ¿verdad que sí? Yo creo que nadie sería tan tonto para decir, no, yo no quiero ir al cielo, yo quiero condenarme, yo quiero ir al infierno. A mí no me interesa que Jesucristo salve mi alma. Yo me voy al cielo por mis propios méritos. Yo no cometo pecado, yo no hago nunca nada malo. Yo voy al cielo, yo soy un buen hombre, una buena mujer. Yo creo que no hay nadie tan insensato así. O sea que si presentamos a Jesucristo como el Salvador, que lo es, a eso vino, a salvarnos, es fácil que las multitudes levanten sus manos y vengan ahí. Asimismo podemos presentar a Jesucristo como sanador. O podemos presentar a Jesucristo como milagroso. Pero cuando presentamos a Jesucristo como Señor es cuando las personas hacen así, reculan, echan hacia atrás y dicen, bueno. Es cuando el orgulloso dice, no, espérate. Pablo decía, nosotros no nos presentamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Cristo tiene que venir a enseñorearse de tu vida. Porque no hay otra manera de poder recibir el beneficio del Evangelio que no sea así. El beneficio del Evangelio incluye, además de la salvación, el señorío de Jesucristo, la guianza del Espíritu Santo, la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Todo esto es un solo paquete, si queremos decirle. Un solo hecho, una sola realidad. Y no es un proceso, es un acto inmediato, soberano de Dios, que decide en un momento perdonar al pecador y venir a morar en su corazón por medio de la fe. Y demanda el señorío, el control absoluto de su vida. Tontos somos nosotros los creyentes cuando estamos peleando con quien nos salvó y con quien es nuestro Señor. Porque querramos o no, una vez somos de Cristo, de Él somos. Una vez Él ha pagado por nosotros, somos sus esclavos y Él es nuestro Señor y Él es nuestro amo. Pero hermanos, tengo que enfatizar necesariamente de que el Evangelio, este tesoro precioso y preciado, no consiste absolutamente en la autopromoción. En los últimos años hemos visto vergonzosamente cómo pseudo iglesias con pseudo ministros
del cristianismo, del evangelio, se han erigido predicando blasfemias. Blasfemias, porque son ciertamente blasfemias las que predican. Y detrás de todo lo que hay es un enaltecimiento del líder, del pastor, del profeta, del apóstol, del patriarca. Una manifestación arrogante de poderes espirituales y una cantidad de blasfemias que excluyen el mensaje del evangelio y la palabra de Dios para ofrecer bagatelas a almas desesperadas. Y muchos caen en el engaño. Y no debería de sorprendernos porque estaba profetizado. Y la palabra lo advierte, que en los postreros tiempos vendrían muchos burladores, haciendo muchas manifestaciones. Pero hermanos, cuando usted ve a una persona que en el nombre del Señor Jesucristo y con la presunción de predicar el evangelio da sus propias opiniones, le añade a la palabra de Dios cualquier tipo de criterio propio, excluye de la palabra de Dios asuntos que no quiere mencionar, o pura y simplemente presenta su propio ministerio, el ministerio personal de él, esa persona es un falsante. Huya de esa persona. Huya de esa persona. Quien predica acerca de sí mismo y de sus propias ideas y no de las de nuestro Señor Jesucristo es un falso maestro. Y es bueno que estemos claros en esto. El apóstol Pablo decía en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y yo simplemente un siervo por amor a vosotros. El tesoro del evangelio, qué tesoro precioso. De eso estamos predicando esta mañana. Hemos dicho, en primer lugar, que ese tesoro del evangelio está depositado en los ministros. ¿Y qué ministros somos tú y yo? No solamente yo, sino tú también. No solamente los apóstoles, sino yo también. Todos somos ministros del evangelio. Si conocemos al Señor Jesucristo, si Él es nuestro Señor y si hemos sido salvos, hemos sido depositarios del mensaje de gracia y de salvación. Hemos dicho también que cuando presentamos a Jesucristo tenemos que hacerlo como dice el apóstol Pablo que lo hacía, sin ningún tipo de ocultamiento, adulteraciones, astucias, sin ningún tipo de argumentación o falta de pureza, sino apegados a la verdad, a lo que dice la Biblia, pura y simplemente, al que le gusta bien, al que no le gusta también, total. ¿Qué estamos buscando? ¿Queremos seguidores o acólitos? No queremos eso. Lo único que queremos es agradar a aquel que nos mandó. Agradar a Dios, ser fieles a Él. Ser, como dice el apóstol Pablo, embajadores de Él, hablando en su nombre, su palabra, para la salvación de los hombres. Hermanos, hemos dicho también que este evangelio, hay personas que no pueden, aunque quieran entenderlo. ¿Y por qué no pueden? Porque Satanás, el Dios de este siglo, ha enceguecido, ha entenebrecido su entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Consecuentemente, cuando una persona es así, lo único que tenemos que tener hacia esa persona es misericordia, porque algún día nosotros fuimos así también. Y orar por esa persona para que el Señor le conceda en su misericordia, abrirle los ojos espirituales, recibir Él en su corazón el perdón, arrepentirse de todo corazón. Y entonces por medio de la fe, recibir a Jesucristo como su Señor, además de su Salvador. Pero realmente, los que se pierden pura y simplemente porque Satanás los mantiene ciegos en su pecado. Y siguen haciendo y viviendo en pecado porque no les interesa acercarse a Cristo, porque lo que hace Jesucristo es evidenciar su pecado. Y por eso rechazan el perdón. Hemos dicho también que el tesoro del evangelio consiste en presentar a Jesucristo como Señor. El apóstol Pablo nos habla del tema del evangelio. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, un poquito antes de donde estamos, muy pocas páginas antes, una página antes. 1 Corintios capítulo 15, 2 páginas antes. ¿Lo tienen? Compartan con su vecino, enséñenle para que vean que lo que estamos diciendo es lo que pretendemos hacer, enseñar lo que la Biblia dice solamente, no más de lo que la Biblia dice. Fíjense aquí en 1 Corintios 15, como el apóstol Pablo presenta el tema del evangelio. Dice,
Además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado. Él dice, yo les voy a explicar a ustedes, les voy a declarar cuál es el evangelio que yo he predicado. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, si se apropian del mensaje del evangelio, ¿lo tienen? ¿Ok? ¿Me siguen? ¿De acuerdo? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois, ¿qué dice? Salvo. O sea, yo predico el evangelio, si usted se apropia, lo retiene el mensaje, si no lo ve, si lo deja pasar, pues dice, si no, pues creíste en vano. En otras palabras, si tú dijiste, sí, yo creo, pero no lo retuviste, no te apropiaste de él, dice, completamente en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, ese es el mensaje del evangelio, lo que asimismo recibí. Que Cristo, ¿qué dice? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, lo que dice la Biblia, que Cristo murió por nuestros pecados. Óyeme, o alguien muere por tus pecados, o tienes que morir tú por tus pecados. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Cristo murió por mis pecados. Y yo recibí en Él la redención del pago de mis deudas. Yo tenía que morir, tengo que morir, debo morir y voy a morir por mis pecados. A menos que alguien me liberte, me perdone y me salve. Y la única manera es pagando por mis pecados. Al que no conoció pecado, Dios hecho hombre, por nosotros mismos, por los pecadores se hizo pecado para que la justicia de Dios recayese sobre él y no sobre nosotros. Si tú pretendes salvarte por otra vía, lo siento, eso no es lo que la Escritura dice. Cristo murió por nuestros pecados según las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que Cristo tenía que morir. No era una opción para que pudiésemos ser salvos. Todos los hombres, en todos los tiempos, en todo lugar, han tenido la oportunidad de ser salvos por medio de la fe en Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque la fe en Dios es lo que hace que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, celebrada hace 2000 años en el Calvario, se aplique sobre todos aquellos que creen en Él. Todos los que han confiado en Dios, todos los que han creído en el Dios eterno, pueden ser salvos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de Abraham y dice que Abraham fue salvo por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Abraham. Habla de Jacob y Jacob fue salvo por la obra redentora de Cristo. Habla de toda la galería de los héroes de la fe de Efesios capítulo 11, diciendo que todos ellos esperaban una ciudad celestial, la cual Dios le había prometido, y por fe la recibieron, creyendo a Dios. Y Dios dice que es necesario que todo hombre en todo lugar se arrepienta y reciba en este tiempo, mediante el pacto que Él está dispuesto a hacer de gracia a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, como su Señor y su Salvador. Hermanos, sigo leyendo. Porque primeramente, versículo 3, 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Todavía me siguen? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme ¿a qué? A las Escrituras, ¿verdad? Dice, ¿y qué? Y que fue sepultado. ¿Y qué? Y que resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras. Él hizo la obra completa. No solamente pagó por nuestros pecados, sino que manifestó el poder que tiene para darte vida a ti y darme vida a mí, dándose vida a sí mismo. Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y retomó su vida. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, dijo Cristo, estará en el vientre de la tierra, pero al tercer día resucitará. Si tú no crees en Él, no creerás en nadie ni en nada. Vino, se hizo hombre, fue a la cruz, pagó tu factura, te ofrece la liberación del pecado y la vida eterna, y manifestó su poder para cumplir su palabra levantándose entre los muertos. Ese es el Redentor que tenemos. En Hechos capítulo 13, versículos 38 dice esto, y está en este caso predicando el mismo apóstol Pablo, y dice, sabed esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Jesucristo, se os anuncia el perdón de pecados. Y que de todo aquello
de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en Él, en Jesucristo, es justificado o perdonado todo aquel que en Él cree. En otras palabras, cumpliendo la ley de Moisés, cumpliendo los mandamientos, no pudimos justificarnos delante de Dios y decirle: Señor, yo nunca he mentido. Señor, yo nunca he tenido envidia. Señor, yo nunca he pecado. Pero en Cristo, por solamente creer, confiar, apropiarnos del mensaje del Evangelio de salvación de Él, de su obra salvífica, por solamente creerlo, somos justificados delante de Dios. Hermanos, el Evangelio es un tesoro. Y es interesante, hermanos, saber que el que alguien posea ese tesoro no depende de la habilidad humana. A ti te puede gustar o no gustar como yo predico el Evangelio, pero eso no importa. Tal vez tú puedes preferir como predica otra gente, tampoco importa. Porque el que predica no importa, ni cómo lo hace tampoco, sino lo que predica es lo que importa. Es lo que predica, el mensaje en sí mismo. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene comprometida su palabra en bendecir su mensaje para transformar los corazones de la mente y la mente de las personas. Hermanos, ¿qué pasó hace 30 y tantos años que de un momento a otro yo dije: ¿cómo? Ajá. Oh sí, Señor. Perdóname. Oh sí, Señor. Yo quiero ser salvo. Oh sí, Señor, sálvame. A cualquier precio, sálvame. Oh sí, Señor, yo quiero tu señorío, tu guianza en mi vida. ¿Qué pasó? Yo no sé, pero pasó. Sí sé que fue oyendo la palabra de Dios, las Escrituras, pero pasó. Y es la misma experiencia que tienes tú y tú, mi hermano, mi hermana. Pasó un día. ¿Por qué? Porque el poder de Dios obró a través del mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Si a ti te da vergüenza predicarle a otro, Pablo decía: yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como al griego, o sea, tanto a los religiosos judíos como a los que no son judíos. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y es interesante que en el versículo 6 dice el texto, fíjense qué interesante, estamos en, ¿dónde estamos? 2 Corintios, capítulo 4, ¿qué? ¿Y por qué ustedes no mueven su Biblia ni sus caras? Te quedan así como abogados toditos. 2 Corintios 4, 6, ¿verdad? Dice: porque Dios, ¿de qué estamos hablando esta mañana? ¿De qué estamos predicando? Porque esta tarde seguramente yo pregunto, ¿de qué yo prediqué? Del Evangelio, ¿verdad? Dice, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo no sé si ustedes leen todo lo que leo yo en ese versículo, pero ¿de qué está hablando ese versículo? No de la luz, no ¿de qué? Del poder de Dios. Ustedes no recuerdan que el Señor dijo: sea la luz, y no había creado todavía el sol, y la luz fue hecha por el poder de su palabra. Dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Por el poder de su palabra. Y que por su propia palabra es que este mundo existe y persiste. Por el poder de Dios. Y como dice, es el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, porque la tierra estaba, como decía la Escritura, desordenada y vacía, y la oscuridad, las tinieblas estaban sobre toda la creación. Y el Señor dijo: sea la luz. ¿Y cómo fue la luz? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Señor en su poder lo dijo. Hermanos, de lo que está hablando es eso precisamente. Que el Evangelio es solamente efectivo en función del soberano mandato de un Dios soberano. El Dios eterno. El soberano mandato de un Dios soberano. Aquel que decide las cosas en base a su propio poder, porque Él es el que es. Y solamente si Dios en su soberanía decide que tú seas salvo
es que tú vas a poder ser salvo mediante el mensaje del Evangelio. Solamente si Dios en su sabiduría hace que el velo te sea quitado y que el diablo no siga encegueciéndote, es que tú vas a poder entender que sin Jesucristo no tienes ninguna oportunidad. Depende de Dios. Aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Jesucristo. No podrás conocer a Jesucristo hasta tanto Dios no ilumina tu corazón. Y esto lo va a hacer Él, ¿cómo? En base a su propia potestad. Consecuentemente, ¿qué nos queda a nosotros? Simplemente clamar a Él. Clamar a Él. Hermana, si tu marido no es un creyente, es que no lo puede evitar. Marido, si tu mujer no es creyente, es que no lo puede evitar. ¿Y qué puedes hacer por él? Pídele a Dios misericordia. Porque si Él hizo que entre las tinieblas resplandeciese la luz, Él puede perfectamente bien, como lo hizo contigo, hacer que la luz resplandezca en su corazón para que pueda conocer a Jesucristo. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el mismo poder absoluto de la palabra de Dios en el evento de la creación del universo es el mismo poder que se necesita y que Dios aplica a través del mensaje del Evangelio para salvar un alma. ¿Qué les parece? Eso es lo que dice ese versículo. O estoy diciendo algo que no lo diga. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hablando del momento de la creación, Génesis capítulo 1, ¿verdad? Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para que nuestros corazones fuesen iluminados del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La única vía mediante la cual podemos ser salvos, cuando llegamos a reconocer a Jesucristo y conocerle como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es Dios quien ilumina las mentes de los incrédulos. Es Satanás quien ciega su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Unos están bajo la influencia de Satanás todavía y otros han recibido misericordiamente, porque no lo merecemos, la iluminación. En nuestros corazones para identificar la gloria de nuestro Dios a través de la persona del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio es el mayor tesoro que alguien puede poseer. Versículo 7, que dice el apóstol Pablo, viene hablando del Evangelio, ¿verdad? Y del ministerio que él tiene de predicar el Evangelio. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Wow. ¿Cómo le llama el Evangelio? Tesoro. Tesoro, es un tesoro. Si tú quieres enriquecer a alguien, tú pensarías, déjame ver cómo le consigo que se saque la loto, un premio mayor, o le favorezco en algún negocio, o le doy un buen trabajo, o le hago un regalo. Eso no lo va a enriquecer. Un tesoro es algo que nosotros guardamos por valioso, estimamos valioso y lo guardamos por valioso. Y el Evangelio es el tesoro mayor que alguna persona puede poseer. Tú sabes lo que es tú tener en vida el regalo inconmensurable, inestimable, inapreciable de la eternidad, de la salvación, de las moradas celestiales. Tú sabes lo que es tú tener ahora la certeza absoluta y total, la partitura. Los títulos de las moradas celestiales. ¿Tú sabes lo que es eso? La llave de la eternidad. La victoria sobre la muerte. Desde ahora.
tener desde ahora el Gran Potosí, aquel dorado apreciado del tesoro incomparable que buscaban, la fuente de la vida eterna, no de la juventud eterna, de la vida eterna. Y eso es precisamente, y más que eso, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros como ministros de Cristo vamos donde una persona, podemos decirle como decían los apóstoles: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso que tenían los apóstoles era mucho más que toda la plata y todo el oro que cualquiera pudiera tener. Cuando le llevamos el Evangelio a una persona, le estamos dando algo que viene directamente de Dios y dirigido para Él. Es algo que Dios puede hacer florecer, brotar, manar hasta la vida eterna. Si amas a una persona, predícale de Jesucristo. Dile que se arrepienta de sus pecados. Dígale que escape del poder que tiene Satanás sobre él. Dile que en Jesucristo hay amor, perdón y salvación y vida eterna, pero que Él demanda un señorío absoluto y total. Y dile que se incline delante de Él. Y con este mensaje del Evangelio, que Jesucristo murió por él, que Jesucristo fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que está esperando que esa persona acuda. Porque bien dice la Escritura que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Cuando tú le das ese mensaje, tú le estás dando el mayor tesoro. Nadie me ha hecho un regalo tan grande, nadie. Ni padre, ni madre, ni esposo, ni hijo, ni herencia, ni nadie. Como el regalo que me hizo en el nombre de Jesús aquel estudiante que un día me predicó el Evangelio en la universidad. Es mi mayor tesoro, el Evangelio de salvación. Creyendo en Él, fui salvo. Creyendo en Él, tú puedes ser salvo. Hermanos, Pablo decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Claro. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber hecho que los ángeles proclamaran desde el cielo. Él pudo haber también hablado como lo hizo desde el monte Sinaí, con voz tronante, con sonido de trompeta. Y decir, arrepiéntanse, o lo destruiré a todos. Como si fuera una película de muñequito. Pero no. Él te mandó a ti y a mí para que le dijéramos, Cristo murió por ti y te ama. Recíbela en tu corazón. ¿Pero qué somos nosotros? Polvo, vasos de barro. ¿Cuál es la característica de los vasos de barro? A diferencia de los vasos de plata, los vasos de oro, de cobre, de bronce. Frágiles, muy frágiles. No somos nada. Pero el tesoro que tenemos, ojalá cualquier copa dorada, incrustada de diamantes y de piedras preciosas, poder tenerlo. El tesoro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que puede salvar nuestras almas. Hermanos, qué tesoro. Siendo débiles, el Señor nos da el poder para cumplir con esta tarea. Y sabemos una cosa, que el poder es suyo, que depende de Él. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente derramar el contenido del Evangelio para que los hombres puedan abrevar de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es Día de las Madres. Ay, mamá. Por mucho que tus hijos te regalen hoy, yo me imagino cómo deben haberte tratado de halagar y agradar, y bien han hecho. Y bien han hecho. Pero por mucho que te regalen, si no tienes el regalo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, reinando en tu corazón, permanecerás en pobreza. Pero si Cristo mora por la fe en tu corazón, ya tienes el principal tesoro.
Recibe el Evangelio, recibe a Jesucristo. Recibe el perdón. Sé salva, mamá. Vamos a orar. Ahí donde estás, habla con Dios, si quieres hacerlo. Si has entendido y has creído, si Satanás no hace permanecer su velo sobre tu mente y sobre tu corazón, si la luz del Evangelio que se ha predicado esta mañana ha iluminado tu corazón y tu mente, si entiendes hoy que en Jesucristo tienes el perdón y la seguridad de vida eterna y que solamente necesitas acudir a Él y pedir perdón para que Él te perdone y te salve. Si quieres hacerlo, entonces ahora ahí en tu lugar, habla con Dios. Habla con el Señor Jesucristo. Dile: Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Actúa poderosamente en mí. Quita mi pecado, bórralo, lávalo con tu sangre. Hazme una nueva persona. Prepárame para estar contigo en la eternidad. Acepto que tomes control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mi alma. La pongo en tus manos, Señor. Díselo. El Señor ve tu corazón. Él oye tus palabras ocultas, silentes. ¿Y sabes algo? Si de corazón te entregas al Señor en esta mañana, hoy mismo tú vas a saberlo, que Él te perdonó y te salvó. No voy a tener que decírtelo yo ni nadie. El Espíritu Santo, Dios mismo va a dar testimonio en tu espíritu de que has sido hecho un hijo o una hija de Dios, de que te ha recibido en su familia, de que ha perdonado tus pecados y de que te tiene un lugar guardado en el reino de los cielos. Cuando estés seguro o segura de ello, entonces tú nos lo dices a nosotros para que podamos darte un abrazo y decirte: hermano o hermana, bienvenidos a la familia de Dios. Padre, oramos a ti, Señor, para que este Día de las Madres sea un día memorable para los que están entre nosotros y que hoy tú has tenido a bien darle la fe para ser salvos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.